Hay una transformación discreta que se expande por el mundo, casi invisible para quienes miran solo la superficie, pero imposible de negar para quienes observan con atención. No es una revolución ruidosa, tampoco una guerra abierta contra tradiciones milenarias. Se parece más a un lento movimiento de placas tectónicas, silencioso, constante, pero capaz de redibujar paisajes enteros. Durante miles de años, la fe en dioses fue la base silenciosa que organizaba comunidades, dictaba normas, justificaba autoridades y ofrecía consuelo frente al misterio de la existencia. Era el telón de fondo inevitable de la condición humana. Ahora, ese telón comienza a desgastarse y cada vez más personas se apartan de él, no con furia ni con rebeldía, sino con una calma sorprendente, como quien abandona una costumbre que ya no encaja con su vida. La pregunta es inevitable. ¿Por qué ocurre ahora? El escepticismo, el agnosticismo e incluso el ateísmo crecen en lugares tan diferentes que resulta imposible atribuir el cambio a una sola causa. Lo que vemos es un fenómeno global, presente tanto en sociedades donde la religión parecía indestructible como en países donde moldeó durante siglos cada aspecto de la vida pública y privada. Lo novedoso es la manera en que sucede. No nace de choques violentos, sino de la acumulación de pequeñas dudas que erosionan certezas. La gente no rechaza en masa lo sagrado, simplemente descubre que puede vivir sin ello y que el mundo sigue entero, incluso sin esas respuestas preempaquetadas. El inicio casi siempre es una pregunta. Una sola grieta basta para que la estructura comience a tambalearse. Preguntas que parecen inocentes, pero que no desaparecen. ¿Por qué un ser descrito como amor absoluto exigiría adoración constante? ¿Por qué normas escritas hace más de 20 siglos en pueblos que ya no existen continúan siendo usadas como regla moral universal? ¿Por qué tantas tradiciones parecen obsesionadas con el control de la culpa y la obediencia? Estas preguntas no son nuevas. Lo nuevo es el espacio que existe para plantearlas. Durante siglos, dudar equivalía a fallar espiritualmente, a poner en riesgo la propia vida. Hoy la circulación de ideas en libros, en internet, en foros y conversaciones abiertas permite cuestionar sin temor y encontrar eco en voces que también se interrogan. La duda ya no es un rincón solitario, es un puente hacia comunidades enteras. Cuando alguien se anima a investigar, descubre que muchas de las bases religiosas no son tan firmes como parecían. Descubre que la ética no se derrumba sin dogmas, que el sentido de la vida no se evapora al soltar promesas de paraísos y que la bondad puede nacer de la empatía más que del miedo. Este hallazgo es uno de los motores de la transformación actual. La moralidad deja de ser una cadena de mandatos descendidos del cielo y se convierte en una construcción consciente, más humana y más auténtica. Otro giro importante surge cuando se iluminan los bastidores de la religión. Antes, la gente creía que los sistemas de fe surgían por revelación directa, por contacto con lo divino. Hoy, cada vez más personas entienden que esas estructuras se formaron entre luchas políticas, temores colectivos, intereses de poder y necesidades de control social. Cuando esa comprensión se hace evidente, la magia se rompe. Lo que queda no es la verdad sagrada, sino una narrativa entre muchas, y con ello desaparece la sensación de que obedecer es inevitable. Este cambio se conecta además con los avances de la ciencia, la filosofía y la psicología. Cada explicación natural que ocupa el lugar de un misterio religioso debilita la antigua justificación. Donde antes los relámpagos eran señal de cólera divina, ahora se comprende la electricidad atmosférica. Donde antes la peste era castigo, ahora se entiende como infección. Donde antes la mente era dominio de espíritus, ahora se estudia el cerebro. No se trata de enfrentar ciencia y espiritualidad, sino de reconocer que muchas respuestas antiguas ya no resisten lo que hoy sabemos. Este choque entre mito y conocimiento abre la puerta a una elección: aferrarse a historias que suenan cada vez más frágiles o aceptar la incertidumbre con la honestidad de quien prefiere no fingir. Un ejemplo claro es el infierno eterno. Durante siglos, la idea de un castigo infinito sostuvo la obediencia de millones. Pero cuando se observa sin miedo, surge la contradicción. ¿Cómo un ser de amor planearía tormento eterno por errores finitos? Lo que parecía justicia revela su rostro como manipulación psicológica, y al descubrirlo, la confianza se quiebra. No se cuestiona solo la vida después de la muerte, sino el mecanismo que ata a las personas desde la niñez, cuando aún no tienen madurez para decidir. Ese condicionamiento, al ser expuesto, pierde poder y deja al descubierto un sistema que parece desproporcionado y cruel. Por eso mismo, los lugares con mayor acceso a educación y diversidad de perspectivas son también los que muestran más rápido este desapego. No se trata de inteligencia, sino de exposición.
Cuando una persona descubre que puede pensar sin temor a ser castigada, continúa preguntando. Y en ese proceso, se percibe que lo central en muchas religiones no es la verdad, sino la obediencia, que se premia más la sumisión que la reflexión. Y en ese punto, construir identidad a partir de la autonomía se vuelve casi inevitable, pues el contraste con la sumisión revela cuánto del sistema depende de mantener a la gente reducida. La transformación, sin embargo, no ocurre de un día para otro. Es gradual, invisible al principio. Comienza con un pequeño malestar, una incomodidad en un ritual, una palabra que ya no convence. Ese malestar se transforma en duda, la duda en reflexión, la reflexión en ruptura interna. Y entonces llega el momento en que la persona se da cuenta de que ya no cree. Lo sorprendente es lo que viene después. No vacío, no desesperación, sino alivio. El alivio de no cargar culpas heredadas, de no aceptar papeles impuestos, de no vivir bajo vigilancia constante. Es una nueva respiración, un aire más claro. No porque todas las respuestas estén dadas, sino porque finalmente hay espacio para admitir que no sabemos y que no necesitamos fingir. Ese es el motor real del cambio silencioso que recorre hoy el planeta. No es odio, ni soberbia, ni nihilismo. Es el deseo profundo de autenticidad. Es la negativa a aceptar que lo antiguo merece obediencia solo por ser antiguo. Es el descubrimiento de que las historias que marcaron a generaciones pasadas pueden tener valor cultural, pero ya no son cadenas obligatorias. Lo más sorprendente es que quienes se alejan descubren que no pierden nada esencial. Al contrario, ganan un terreno fértil para construir significados propios. Si observamos con cuidado, descubrimos que esta transformación no se limita a un rechazo de doctrinas. Es más profundo. Es un cambio en la forma de entender la existencia. Durante mucho tiempo, la religión no solo ofreció respuestas, también monopolizó las preguntas. Era la única voz autorizada a decir qué era correcto, qué era pecado, cómo debía vivirse y hasta cómo debía sentirse la tristeza, la alegría o el deseo. Lo que hoy sucede es que esa voz dejó de ser la única. Ahora convive con otras: la filosofía, la ciencia, el arte, la psicología, la conversación abierta entre iguales. Y al lado de esas voces, el eco de lo sagrado ya no suena como un oráculo infalible, sino como una tradición que puede discutirse, como cualquier otra. Uno de los detonantes de este giro es la conexión. Durante gran parte de la historia humana, la aldea era el universo. La familia, la comunidad y el templo definían casi todo. Quien dudaba se encontraba aislado, expuesto, sin referencias. Hoy, ese aislamiento prácticamente ha desaparecido. A través de un teléfono, podemos escuchar a personas del otro lado del planeta que sienten lo mismo, que hacen las mismas preguntas, que han pasado por el mismo proceso de ruptura. Y al escuchar esas voces, la duda deja de parecer un defecto y comienza a sentirse como un derecho. Eso lo cambia todo porque nadie quiere cargar en soledad con lo que miles de otros también sienten. Además, el acceso a la información rompió la burbuja de autoridad que antes protegía a las instituciones religiosas. Cuando se descubre que muchos de sus líderes, que predican humildad, acumulan riquezas, que los que proclaman pureza han ocultado abusos, que los que hablan de amor alimentan divisiones, la credibilidad se derrumba. Y una vez que la autoridad pierde su aura, la obediencia ya no parece devoción, sino sumisión injustificada. Las generaciones más jóvenes son especialmente sensibles a esta contradicción. Crecieron viendo fallar a gobiernos, corporaciones, economías, y cuando identifican los mismos patrones en la religión, no sienten inspiración, sienten desconfianza. En este punto aparece algo interesante. Muchas personas no se definen directamente como ateas, sino como espirituales, pero no religiosas. Esa frase revela el proceso de transición. Es un modo de decir, todavía siento lo trascendente, pero ya no confío en el sistema que lo administraba. Y aunque algunos se quedan en esa etapa, para otros es apenas un peldaño hacia un cuestionamiento mayor.
Porque una vez que los rituales parecen vacíos y las narraciones suenan a mitología, mantener la fe se convierte en un ejercicio de teatro interior. Y tarde o temprano, la sinceridad gana. Lo que viene después no es necesariamente cinismo. Lo que surge es la oportunidad de redefinir el sentido de lo humano. Por siglos, se nos dijo que la vida sin religión sería caos, que sin un Dios vigilante no habría moralidad. Pero la evidencia de la historia cuenta otra cosa. Pueblos sin escritura ya practicaban justicia, ya compartían, ya castigaban la crueldad. Lo que hizo la religión fue tomar esa herencia colectiva y envolverla en dogmas. Hoy, liberados de esa envoltura, descubrimos que seguimos siendo capaces de empatía, compasión y cooperación. Y lo hacemos muchas veces de manera más honesta, porque no esperamos premio ni tememos castigo, simplemente porque reconocemos al otro como semejante. La consecuencia más poderosa de todo esto es el alivio. Durante generaciones se nos enseñó que éramos defectuosos por naturaleza, que necesitábamos redención, que sin guía estábamos perdidos. Abandonar esa carga no conduce al vacío, conduce a la libertad. Una libertad que no es arrogancia, sino responsabilidad. Ahora nadie escribe las reglas en piedra por nosotros. Debemos construirlas colectivamente, con conciencia, con cuidado. Esa tarea no es fácil, pero es más real que vivir bajo un guión impuesto. Porque cuando la bondad se practica solo por miedo o por recompensa, no es bondad, es obediencia. Y lo que muchas personas están descubriendo es que la ética auténtica exige libertad, la posibilidad de elegir hacer el bien sin cadenas invisibles. En este despertar también aparece un cambio en la manera de mirar la muerte. Antes, el temor al más allá mantenía a las personas disciplinadas. Hoy, al comprender que la vida es finita, la urgencia se vuelve más intensa. Ya no se trata de acumular méritos para otra existencia, sino de honrar esta, la única. Eso hace que el presente adquiera un valor que nunca tuvo bajo la promesa de eternidad. La muerte, lejos de ser un chantaje, se transforma en un recordatorio de que cada instante importa. Y en esa mirada nueva, la vida se llena de significado no porque alguien la vigile, sino porque sabemos que se agota. El futuro que se abre con esta transformación no es uniforme. No hay un sistema sustituto que llegue a ocupar el lugar vacío. Y quizá esa sea la parte más atractiva, la diversidad de caminos. Algunos encuentran sentido en el arte, otros en la ciencia, otros en la naturaleza, otros en la solidaridad. No hay un único modelo obligatorio. La uniformidad que durante siglos fue impuesta cede paso a un horizonte plural. Y para quienes se cansaron de sistemas rígidos, esa pluralidad no es amenaza, es alivio, porque significa que hay espacio para explorar, para dudar, para decir «no lo sé», sin sentir culpa. Aquí, querido espectador, quiero detenerme un instante. Si has llegado hasta aquí, es porque estas ideas te resuenan, te interpelan de algún modo. Y me gustaría proponerte algo distinto. No quiero pedirte que te suscribas de forma automática, como lo hacen todos los canales. Quiero proponerte una interacción auténtica. Cuéntanos en los comentarios qué preguntas marcaron tu camino. No si crees o no crees, sino qué grieta se abrió primero en tus certezas, qué idea fue la que te hizo detenerte y pensar. Esa conversación, más que un número de suscriptores, es lo que realmente da sentido a este espacio. Y si decides suscribirte, que sea porque quieres seguir explorando juntos estas reflexiones, no porque alguien te lo repite como fórmula. Este canal no busca imponerte conclusiones, busca invitarte a recorrer preguntas que a muchos nos han transformado. Y si quieres ser parte de esta comunidad de mentes inquietas, tu voz es bienvenida. No solo para escuchar, sino para dialogar, porque lo que estamos construyendo aquí no es un sermón ni un dogma. Es una red de personas que se atreven a mirar con claridad, aunque esa claridad a veces duela. Lo más sorprendente de este cambio global es que no avanza como un incendio descontrolado, sino como una marea constante. No hay titulares espectaculares, no hay proclamas revolucionarias.
Lo que hay son millones de personas tomando decisiones íntimas, casi invisibles, que juntas suman una de las transformaciones culturales más profundas de nuestro tiempo. En países donde la religión definía cada ley, cada escuela, cada familia, se empieza a separar lentamente la fe de la política, de la educación, de la identidad colectiva. Y aunque todavía ejerce enorme influencia, ya no es un dominio asegurado. Su autoridad, antes intocable, ahora es objeto de debate, de cuestionamiento, de rechazo. Ese proceso no es idéntico en todas partes. En ciertos lugares, la libertad de creer o no creer está protegida. En otros, sigue siendo peligrosa. Hay personas que pierden a sus familias, su seguridad o incluso su vida por atreverse a dudar. Y aún así, el escepticismo crece incluso en esos contextos. La conexión digital permitió que alguien bajo un régimen opresivo descubra que no está solo, que miles sienten lo mismo en distintos rincones del planeta. Esa certeza de compañía, aunque sea anónima, es lo que alimenta la valentía, porque puedes obligar a alguien a repetir un ritual, pero no puedes obligarlo a creer una vez que la ilusión se ha roto, y cuando la ilusión se rompe, no vuelve a ser lo que era. En muchos sentidos, este despertar no es una negación del sentido de la vida, sino todo lo contrario, es un redescubrimiento. La religión enseñaba que el propósito venía desde arriba, que había que obedecer para alcanzarlo. Ahora, más personas entienden que el propósito no se recibe como un paquete cerrado, se construye, que el valor de la existencia no depende de un plan divino, sino de lo que hacemos con ella aquí y ahora. Y ese cambio es radical, porque devuelve la responsabilidad y, al mismo tiempo, la dignidad al ser humano. No somos piezas de un tablero cósmico, somos autores de nuestra propia historia. Esto no significa que las creencias desaparezcan del todo. Los seres humanos seguimos necesitando relatos, símbolos y experiencias que nos conecten con algo más grande que nosotros. Pero cada vez más, esas conexiones se encuentran fuera de las estructuras religiosas tradicionales, en el arte que nos conmueve, en la ciencia que nos revela lo asombroso del universo, en la naturaleza que nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra fuerza, en las relaciones profundas que dan sentido a cada día. El asombro no ha muerto, solo ha cambiado de lugar. Ya no se concentra en los templos, sino en la vida misma. Y con este traslado, cambia también la forma de relacionarnos con los demás. Cuando dejamos de ver al otro como salvado o condenado, empezamos a verlo simplemente como humano. Cuando dejamos de medir la moralidad en función de obediencia a un texto, la medimos en empatía, en justicia, en compasión. Y entonces, la bondad deja de ser un mandato y se convierte en un acto libre, elegido. Esa libertad, que durante siglos se temió porque se pensaba que conduciría al caos, demuestra ahora que puede generar comunidades más justas, más conscientes, más humanas. Otro punto que erosiona la confianza en las instituciones religiosas son los propios escándalos que ellas mismas producen. Corrupción, abusos, hipocresía. No son hechos aislados, son patrones repetidos que, en la era de la información, ya no se pueden ocultar. Y cuando una institución que reclama autoridad moral se contradice de manera tan evidente, el mensaje pierde fuerza. Las generaciones jóvenes lo ven con claridad. No se trata de odio a la religión, sino de desconfianza hacia quienes la administran. Y si los mensajeros fallan, el mensaje deja de sonar sagrado. Todo esto nos lleva a un escenario inédito en la historia. Una humanidad que aprende a vivir sin depender de un plan celestial, que asume la incertidumbre como parte de la vida y no como un vacío que debe llenarse con miedo, que entiende la muerte no como un castigo, sino como la condición que hace que cada día importe, que se atreve a decir «no lo sé», sin sentir vergüenza, porque la honestidad puede ser más sagrada que cualquier certeza impuesta. Ese es el corazón de este cambio. No es la caída del sentido, es su transformación. ¿Y qué ocurre cuando millones de personas en todo el mundo adoptan esta mirada? Ocurre algo muy sencillo y muy poderoso. Empiezan a pensar por sí mismas. Dejan de delegar la moralidad en figuras de autoridad y comienzan a construirla desde adentro.
asumen responsabilidad por sus elecciones, sus errores, sus valores. Y esa es quizá la revolución más silenciosa de todas, porque no necesita banderas ni mártires, necesita solamente la valentía de ser honesto consigo mismo. Llegados a este punto, la pregunta no es si la religión desaparecerá. Es evidente que seguirá teniendo un papel importante para muchos, que seguirá ofreciendo consuelo a millones. La cuestión es que ya no puede reclamar el monopolio del significado. Ya no puede dictar en solitario qué es moral y qué no lo es. Y esa pérdida de exclusividad es, en sí misma, un cambio irreversible. Lo que emerge en su lugar no es un sistema único, sino una pluralidad de caminos donde la libertad y la búsqueda compartida ocupan el lugar que antes tenía el dogma. Y aquí quiero cerrar con algo muy importante. Si has acompañado todo este recorrido, si has sentido que en estas palabras hay ecos de tus propias experiencias o preguntas, me gustaría invitarte a algo especial. No a suscribirte por rutina, no a dejar un me gusta mecánico, sino a compartir tu historia. ¿Qué fue lo que encendió en ti la primera chispa de duda? ¿Qué descubrimiento te hizo mirar de otra manera aquello que te habían enseñado? ¿En qué momento sentiste el alivio de quitarte un peso de encima? Este canal quiere ser un espacio donde esas historias no se pierdan, donde se conviertan en parte de una memoria colectiva de transformación. Si decides suscribirte, que sea como un gesto de unión con esta comunidad de personas que buscan claridad, no como un número en una estadística. Queremos construir un lugar donde las preguntas no se castiguen, donde la honestidad sea más valiosa que la obediencia, donde la libertad de pensar sea celebrada. Y en ese lugar, tu voz importa. Cuéntanos lo que viviste, lo que aprendiste, lo que aún te inquieta. Porque la verdad no es un dogma entregado desde arriba, es algo que perseguimos juntos, paso a paso, palabra a palabra. Así terminamos este viaje, pero no es un final, es un inicio compartido. Porque lo que están haciendo en el mundo no es vacío ni caos, sino una nueva forma de humanidad más consciente, más libre y más responsable. Y ese futuro, si lo construimos entre todos, puede ser la aventura más humana de todas.